Saludos, muy buenas noches. Es jueves 3 de mayo. Hoy se ha retomado la sesión de investidura con la reelección de José Antonio Griñán como presidente de la Junta de Andalucía, gracias a los votos de PSOE Izquierda Unida, que deja al Partido Popular ganador de las elecciones como único partido de la oposición. Griñán será presidente de la Junta durante 4 años más. Será comunicado a Su Majestad el Rey a efectos de su nombramiento como presidente de la Junta de Andalucía e igualmente, para su conocimiento, se le dará traslado al Gobierno de la Nación y a las Cortes Generales. Señoras y señores diputados, se levanta la sesión. Así lo ha corroborado los votos de los diputados socialistas y los de Izquierda Unida. Casi 4 horas ha durado el debate de este jueves. El reelegido presidente ha defendido que el acuerdo con la formación de Diego Valderas demuestra valentía y madurez. Valderas, por su parte, ha destacado que Andalucía está obligada a dar ejemplo nacional e internacional con políticas de izquierdas. También se ha referido a la subida de impuestos. El déficit cero es lo contrario de la estabilidad. La estabilidad debe ser anticíclica. Por su propia naturaleza, la estabilidad debe impulsarte a ahorros en tiempos de crecimiento y te debe impulsar también a gastar algo más en tiempos de crisis para solucionar los problemas de la economía. Ese es el modelo de estabilidad en el que siempre hemos creído. Cuando alguien habla de subir el IVA y de lo plantea ya con tiempo suficiente para que el cuerpo se vaya haciendo a la caja, habrá que decirle a esos que lo plantean que en los elementos básicos de la alimentación, de las necesidades fundamentales del conjunto de la familia, nosotros, nuestro gobierno, el gobierno que compartimos y queremos compartir con mucha gente, se tiene que oponer. Y desde la bancada popular, Javier Arenas ha recordado que su partido ha sido el más respaldado por los ciudadanos y ha pedido a José Antonio Griñán que presente unos nuevos presupuestos. También le ha pedido que diga dónde se producirá el recorte de 2.700 millones de euros. El señor Valderas y yo, Valderas, vicepresidente Inspectore, y yo, ya denunciamos en el debate de presupuestos del año pasado que los que estaban formulando las cuentas públicas estaban falseando los ingresos para hacer unos presupuestos electorales. Claro. Díganos cuándo va a traer a la Cámara los nuevos presupuestos, porque los actuales, desde luego, no sirven. Usted lo ha reconocido. Y Barcelona amanecía hoy blindada por la celebración de la cumbre del Banco Central Europeo, que se traslada de su sede de Frankfurt a la ciudad condal. Era la foto de un encuentro, la foto de familia de un encuentro de máximo nivel, justo cuando Europa se plantea combinar políticas de crecimiento con austeridad. En rueda de prensa, Mario Draghi anunció que el Banco Central Europeo mantendrá los tipos de interés en la zona euro en el mínimo histórico del 1%, así como su política de suministro de liquidez, pese al temor a que se intensifique la crisis de endeudamiento de la zona del euro. Desde su última reunión en abril, la situación económica de la zona euro ha empeorado. 9 países, entre ellos España, se encuentran en recesión. Y es que las dudas sobre nuestra economía sigue siendo un hecho. La desconfianza en las últimas semanas de los inversores ha aumentado, como la presión de la deuda soberana de España por encima de los 420 puntos. Precisamente las entidades financieras son las más castigadas. El IBEX 35 se hundía arrastrado por las pérdidas de la banca. Pese a todo, el ministro de Economía, Luis de Guindos, insiste en su solvencia y descarta un posible fondo de rescate europeo para nuestra recapitalización. Este jueves el Tesoro Público capta 2.500 millones de euros en la primera subasta que se celebra después de que la agencia Standard & Poor's rebajara nuestra deuda. Dejamos los mercados financieros, pero no nos alejamos de la crisis que también afecta al sector periodístico. Es por ello que unos 500 periodistas se han manifestado hoy en Madrid bajo el lema "Sin periodistas no hay periodismo, sin periodismo no hay democracia". Los profesionales de los medios de comunicación han denunciado la grave crisis que vive la profesión, con una pérdida de 6.000 empleos en los últimos 4 años y el cierre de decenas de medios. Hoy se celebra el Día Mundial de la Libertad de Expresión. Y Madrid Novias, el Salón Internacional de Moda Nupcial y Comunión, ha abierto sus puertas. En esta edición se presentan las últimas propuestas en moda nupcial, comunión, fiesta y ceremonia. 70 firmas entre fabricantes, mayoristas y diseñadores asisten al salón, que estará abierto hasta el próximo 6 de mayo en la Feria de Madrid.
Y hablamos de dos genios de la pintura de nuestra historia. Hasta el próximo 2 de junio, el Castillo de Santa Catalina en Cádiz acoge una exposición sobre Francisco de Goya y Pablo Ruiz Picasso. Dos pintores y pinceladas muy diferentes sobre una misma temática, la tauromaquia. Y otra noticia de las últimas horas será sin duda esa victoria del Real Madrid que todavía se sigue celebrando a estas horas en la capital de España. Hugo, muy buenas noches, cuéntanos. Efectivamente, esa celebración viene dada porque anoche el Real Madrid hacía los deberes en la Catedral del Fútbol, en San Mamés. Vencía por 0-3 al equipo local y ahí justamente se destacaron como goleadores nuevamente el Pipita Higuaín, Özil y Cristiano Ronaldo, que además también fallaba una pena máxima. Una vez finalizado el encuentro, la gente se volcó por las calles de Madrid. La celebración estaba prevista para esta tarde, pero los aficionados madridistas quisieron desde el primer minuto tomar las calles de la ciudad y sobre todo esa emblemática Plaza de Cibeles, donde festejan los madridistas sus éxitos. Es la 32 Liga que gana el conjunto blanco. Y el FC Barcelona, que también hizo lo que debía, vencía al Málaga por 4-1, 3 goles de Lionel Messi, pero está pensando siempre mucho más en lo que es la próxima final de la Copa de Su Majestad el Rey el día 25 de mayo. Xavi Hernández ha vuelto a entrenar con el resto de sus compañeros después de los problemas musculares que lo tuvieron apartado del equipo, y es una buena noticia para el equipo de Pep Guardiola. Y el Málaga, que no pudo conseguir esa victoria, que le hubiera podido mantener esa situación con el Valencia, que ganaba a los Osasuna por 4-0. Los de Manuel Pellegrini, eso sí, hicieron su trabajo, estuvieron en todo momento, no le perdieron el asunto al partido y ya estaban entrenando pensando en ese partido importantísimo que tienen el próximo fin de semana para seguir optando a esa Champions directamente con el Valencia. Les contamos ahora otros asuntos de interés. Novedades en educación. El Gobierno rechaza la obtención del título de la ESO sin haber aprobado todas las asignaturas. Los fiscales anticorrupción suspenden las negociaciones con los abogados de Urdangarín y su ex socio Diego Torres tras el eco mediático. Un joven de 26 años mata presuntamente a sus padres y después se tira por el balcón. Ha ocurrido en Alcorcón, Madrid. Protagonista esta jornada Andalucía porque este jueves José Antonio Griñán es reelegido presidente de la Junta gracias a los votos de PSOE e Izquierda Unida. El coordinador general de Izquierdas, Diego Valderas, será el número 2 del nuevo gobierno andaluz y consejero de Gobernación. Esta formación contará en los próximos 4 años con 3 consejerías: Turismo, Vivienda y Fomento. En su discurso, Griñán ha criticado el programa de estabilidad del Gobierno central. Así será comunicado a Su Majestad el Rey a efectos de su nombramiento como presidente de la Junta de Andalucía e igualmente para su conocimiento se le dará traslado al Gobierno de la Nación y a las Cortes Generales. Señoras y señores diputados, se levanta la sesión. Esto ocurría este mediodía y mañana se escenificará el pacto de gobierno y este sábado el futuro presidente tomará posesión de su cargo en el Parlamento andaluz. Con el nombramiento de Griñán hoy como presidente se cierran en el Parlamento 2 jornadas de intenso debate. Casi 4 horas ha durado el debate de este jueves y que ha terminado con el nombramiento de José Antonio Griñán como presidente de la Junta. El candidato socialista ha obtenido 58 votos a favor, los de su partido y otros 11 de Izquierda Unida. En contra, los 50 escaños del Partido Popular. En su intervención, el reelegido presidente ha defendido que el acuerdo con la formación de Diego Valderas demuestra valentía, madurez y compromiso. Griñán define el nuevo gobierno de coalición como un alegato contra la economía del miedo, la que solo piensa en la reducción del déficit. El déficit cero es lo contrario de la estabilidad. La estabilidad debe ser anticíclica. Por su propia naturaleza, la estabilidad debe impulsarte a ahorros en tiempos de crecimiento
y te debe impulsar también a gastar algo más en tiempos de crisis para solucionar los problemas de la economía. Ese es el modelo de estabilidad en el que siempre hemos creído. Por su parte, el portavoz de Izquierda Unida, Diego Valderas, ha destacado que Andalucía está obligada a dar ejemplo nacional e internacional con políticas de izquierda basadas en una pacífica y necesaria rebeldía ciudadana. Y a él, por cierto, se le ha revelado uno de sus diputados, Juan Manuel Sánchez Gordillo, que ha votado en contra de Griñán. Cuando alguien habla de subir el IVA y de lo plantea ya con tiempo suficiente para que el cuerpo se vaya haciendo a la caja, habrá que decirle a esos que lo plantean que en los elementos básicos de la alimentación, de las necesidades fundamentales del conjunto de la familia, nosotros, nuestro gobierno, el gobierno que compartimos y queremos compartir con mucha gente, se tiene que oponer. Y desde la bancada de los populares, su presidente Javier Arenas ha recordado que su partido es el que respalda a la mayoría de la ciudadanía y ha pedido a José Antonio Griñán que presente unos nuevos presupuestos y que diga dónde se producirá el recorte de 2.700 millones de euros de los que ahora culpan a Rajoy. El señor Valderas y yo, Valderas, vicepresidente Inspectore, y yo, ya denunciamos en el debate de presupuestos del año pasado que los que estaban formulando las cuentas públicas estaban falseando los ingresos para hacer unos presupuestos electorales. Claro. Díganos cuándo va a traer a la Cámara los nuevos presupuestos, porque los actuales, desde luego, no sirven. Usted lo ha reconocido. Arenas pide celeridad y si va a afectar a materias como sanidad, educación o atención a la dependencia. El nuevo presidente de la Junta también se ha referido en su discurso al caso de los ERE fraudulentos. Pues bien, el Consejo Regulador del Vino celebra este viernes un pleno extraordinario para el cese de Antonio Fernández como presidente. Hay que recordar que Fernández ejerció además como consejero de Empleo en la Administración Autonómica, una etapa en la que, según dicta la juez Mercedes Alaya, supuestamente cometió irregularidades al conceder ayudas ilegales a prejubilados. Fernández se encuentra ahora en prisión, comunicada y sin fianza por orden de la magistrada, al igual que el exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, y su exchofer, Juan Francisco Trujillo. El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo ha comenzado hoy una reunión en Barcelona en pleno debate sobre cómo fomentar el crecimiento económico de la zona euro. Una reunión que ha dado comienzo en la ciudad condal después de hacerse la tradicional foto de familia y bajo amplias medidas de seguridad. Otro de los asuntos que marcan esta agenda de la cita del órgano de gobierno de la entidad es la reforma del sistema financiero y la necesidad de acordar los nuevos requisitos de capital para la banca. Pues en rueda de prensa tras la reunión ordinaria del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo en Barcelona, Mario Draghi ha informado de que el Consejo de Gobierno del Banco ha decidido mantener un mes más los tipos de interés de la zona euro en su mínimo histórico del 1%. Draghi ha animado a España a perseverar en la consolidación fiscal para salir de la crisis, tras reconocer que el país está haciendo muchos esfuerzos en reformas en un tiempo muy breve. Mario Draghi ha informado de que el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo ha decidido mantener un mes más los tipos de interés de la zona euro en su mínimo histórico del 1% y ha animado a España a insistir en la consolidación fiscal para salir de la crisis. El presidente del ente europeo ha reconocido que España está haciendo muchos esfuerzos en reformas en un tiempo muy breve y que dará resultados. A este respecto, el banquero italiano apuntó con carácter general que a la hora de aplicar medidas de austeridad y recortes es preferible dirigir los mismos hacia los gastos corrientes en vez de recortar inversiones en infraestructuras o subir impuestos. En la rueda de prensa posterior a la reunión, Mario Draghi destacó el progreso que ha hecho la zona euro para conseguir su desajuste fiscal. El presidente del BCE indicó que los gobiernos nacionales deben adoptar medidas para corregir los desequilibrios y vulnerabilidades en los ámbitos presupuestario, financieros y estructurales. La inflación de la zona euro se mantendrá por encima del objetivo del 2% durante el resto de año para situarse por debajo de este umbral a principios de 2013, según indicó Mario Draghi, quien espera una recuperación gradual de la actividad en la eurozona a lo largo del presente año.
Y los alrededores del Hotel Ars de Barcelona, donde se celebra la reunión del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, presentaba una situación de normalidad absoluta desde primeras horas de la mañana, con un amplio cordón de seguridad de la Policía Nacional, formado por una veintena de furgonetas. Unas medidas de seguridad que se han tomado para evitar altercados similares a los que ocurrieron en la ciudad condal tras la huelga general del pasado mes de marzo, por parte de radicales de izquierdas. El presidente del Gobierno, por cierto, está en estos momentos reunido con el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, un encuentro en el que Rajoy defiende una política económica que combine dos cosas a la vez: la reducción del déficit y las reformas estructurales en toda la zona del euro para estimular el crecimiento. Y mientras las entidades financieras son las más castigadas, el IBEX 35 se hundía arrastrado por las pérdidas de la banca. Pese a todo, el ministro de Economía, Luis de Guindos, insiste en su solvencia y descarta un posible fondo de rescate europeo para la recapitalización. Este jueves el Tesoro Público ha captado 2.500 millones de euros en la primera subasta que se celebra después de que la agencia de riesgos Standard & Poor's rebajara la deuda soberana española y recortara la calificación a 11 bancos. ¿Va a poder España cumplir ese el ajuste del 2013 se adelantará al año 2012? Vamos a ver, esto no es un tema de satisfacción. Y sobre la reforma educativa conocemos más novedades. El ministro de Educación, José Ignacio Ben, revisará las condiciones en que los alumnos obtienen el título académico al terminar la educación secundaria obligatoria, ya que la legislación actual permite obtenerlo hasta con 3 suspensos. Ben rechaza esta posibilidad y anuncia que para tener el título será necesario aprobar todas las asignaturas. Una reforma que llegará al Congreso previsiblemente después del verano y que entraría en vigor a partir del próximo curso. También se modificarán los temarios de la materia educación para la ciudadanía y se reforzarán las asignaturas de lengua, matemáticas e inglés. Y más ajustes en las principales ciudades españolas. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha anunciado que pondrá peaje en las autovías dependientes de la Administración autonómica. Además, el conseller de Economía de Cataluña, Andreu Mas, ha propuesto ampliar el copago sanitario. Aguirre pondrá peaje en las autovías madrileñas, entre ellas la M45 y la M501. Así lo anuncia la presidenta de la comunidad en una entrevista que hoy publica el diario ABC. En el texto explica que no tendrá más remedio que hacerlo, porque el mantenimiento del montón de autovías de la región cuesta 30 millones al año a la hacienda local. Aguirre avisa de que habrá que recortar en otras muchísimas cosas y apunta que la comunidad no puede sostener la sanidad, la educación, los servicios sociales y el transporte con los ingresos que tiene ahora. En este sentido, tampoco ha descartado una privatización del Metro de Madrid, que hasta el año 1976 era una empresa privada. Otra comunidad que se suma a los ajustes es Cataluña. El conseller de Economía quiere que los trabajadores de toda España, con rentas superiores a 100.000 euros, paguen el 100% del importe de las recetas y ampliar el copago sanitario con el abono de 5 euros por día de hospitalización. Y volvemos a Madrid porque ha sido escenario de una movilización. Han sido en este caso unos 500 periodistas quienes se han manifestado bajo el lema "Sin periodistas no hay periodismo, sin periodismo no hay democracia". Han denunciado la grave crisis que vive la profesión, con una pérdida de 6.000 empleos en los últimos 4 años y el cierre de muchísimos medios de comunicación. Cerca de medio millar de periodistas se han concentrado este jueves en Madrid para reivindicar la libertad de prensa y manifestar su rechazo a la situación de precariedad laboral que vive la profesión bajo el lema "Sin periodistas no hay periodismo". Sin periodismo no hay democracia. Ante la convocatoria de la Asociación de la Prensa de Madrid y la Federación de Asociaciones de Periodistas de España. Este acto, que se ha desarrollado de forma simultánea en más de 40 ciudades de todo el país, ha contado con la presencia de destacados periodistas como Iñaki Gabilondo, José María García, Fernando González Urbaneja, Pepa Bueno, Ángel Barceló o Carlos Alsina, entre otros. De las nuevas realidades y formatos que han puesto patas arriba su estructura. Esto con la crisis general y con los valores que están ahora mismo en vigor, según los cuales parece que todo lo no contable pues carece de valor, pues estamos pasando un momento muy complicado. Durante el mismo, la presidenta de la APM, Carmen del Riego, y la presidenta del FAPE, Elsa González, han sido las encargadas de leer un manifiesto de la defensa de la profesión.
Han hecho un llamamiento a los poderes e instituciones públicas, así como a la sociedad española, para que defiendan y promuevan la libertad de prensa como garantía imprescindible del régimen democrático. Asimismo, han hecho hincapié en la grave crisis que atraviesa el sector, que se ha traducido en los últimos 4 años en la pérdida de unos 6.000 empleos. Una manifestación que coincide con el Día Mundial de la Libertad de Prensa. En muchas ciudades se ha repetido esta escena, como en Almería, donde la Asociación de la Prensa ha convocado también una concentración para defender los derechos de estos profesionales. La Puerta de Purchena ha vuelto a ser el punto de encuentro de cientos de periodistas almerienses que han protagonizado una concentración para poner de manifiesto la situación de precariedad que atraviesa este sector. Una situación que, según los responsables de la Asociación de la Prensa en Almería, se ha agravado con motivo de la crisis. Por esa razón, recuerdan que ahora más que nunca este colectivo debe mantener su compromiso con la defensa de la libertad de prensa, considerada como un pilar fundamental de la democracia. Sabéis que estamos en quizás uno de los peores momentos de la historia. Para los profesionales del periodismo, aún así creemos que hay hueco para el optimismo. Lo que está mal es el modelo de negocio del periodismo, pero es cada vez más necesario la labor de un periodismo de un profesional y de un periodismo de calidad, ¿no? Y creemos que hay huecos tanto como para vivir de esto como para reivindicar la ciudadanía. Necesita un mejor periodismo en estos momentos. Una concentración que se ha celebrado a la misma hora en más de 40 ciudades españolas, en la que se ha destacado que sin periodistas no hay periodismo y sin periodismo no hay democracia. Fuera de nuestro país, el ministro de Hidrocarburos de Bolivia, Juan José Sosa, ha informado de que en un plazo de 180 días se procederá al pago de las acciones de la expropiada transportadora de electricidad. Por su parte, el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha desvinculado este caso con el de YPF en Argentina, asegurando que España vigilará el reembolso de la inversión realizada por la filial, que garantice una rápida y adecuada compensación por esta expropiación. El gobierno de Rajoy espera alcanzar un acuerdo con el presidente del país, Evo Morales, que fije un precio justo a la nacionalización de la filial de la española Red Eléctrica. La decisión nos parece negativa fundamentalmente para la economía boliviana. Vuelvo a repetir, es decir, es básico garantizar los derechos de propiedad si queremos tener flujos de inversión estables en el mundo, ¿no? Y especialmente en relación con países tan importantes para nosotros como son los países latinoamericanos. Y después Red Eléctrica estaba dando un servicio. Vamos a ver lo que ocurre a futuro. Precisamente Argentina está a un paso de nacionalizar la petrolera YPF al grupo español Repsol en un proyecto que mañana aprobará la Cámara de Diputados del país latinoamericano. El proyecto de ley enviado al Congreso por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner establece la expropiación del 51% de las acciones de Repsol en YPF y de la empresa YPF Gas. Mientras, los legisladores avanzan en una sesión maratoniana en el Congreso. El Gobierno ha tenido que defender las denuncias sobre el corte del suministro que ha sacudido a buen número de empresas en los últimos días, coincidiendo con una intensa ola de frío. Y el mercado automovilístico español matriculó en abril 56.250 turismos, un 21,7% menos que el pasado año, un sector muy perjudicado por la crisis. Abril ha presentado un registro de matriculaciones que es el peor de la historia en este mes. El mercado automovilístico español ha vivido el peor abril de la historia en registro de matriculaciones, con una caída del 21,7% respecto al mismo mes de 2011. Además, la tendencia de aquí a fin de año seguirá siendo negativa, como adelanta la Asociación de Fabricantes ANFAC. En los próximos meses, los pedidos registrados en el mes de abril y en lo que llevamos estos pocos días del mes de mayo hacen pronosticar unos meses venideros con unos bajos volúmenes de matriculación, con una tendencia nuevamente negativa, y terminaremos el año prácticamente en niveles la mitad que hace 4 años. Con estos datos, ANFAC alerta de la vulnerabilidad de las fábricas instaladas en España. Lo que queríamos poner es un punto de atención sobre el hecho de que un mercado tan bajo y unas exportaciones que están a la baja. En el primer trimestre se han exportado un 20% menos de vehículos a otros países. Esto hace que aumente la vulnerabilidad de nuestras factorías. Fabricantes y vendedores han
pedido a las administraciones públicas una reordenación fiscal junto a un plan de rejuvenecimiento del parque automovilístico. Uno de los pocos sectores que puede ayudar a salir de este contexto económico malo a España es el automóvil. Con ese plan de rejuvenecimiento y además con esas medidas fiscales tendríamos unos ingresos adicionales para las arcas públicas que vendrían muy bien para luchar contra la reducción del déficit, y además se constituiría una palanca de crecimiento económico para salir de esta situación complicada y recuperar la confianza de los mercados y de los consumidores. El primer tercio del año ha cerrado con algo más de 260.000 turismos matriculados, que comparados con los cerca de 280.000 de enero a abril de 2011 suponen un retroceso del 7%. La complicada situación económica también se ha hecho notar en el Gran Premio de Motociclismo de Jerez, un evento en el que cada año hay que lamentar muertes en la carretera, pero este 2012, según la delegación del Gobierno en Cádiz, afortunadamente no ha habido ningún fallecido. En total se han producido 234.000 desplazamientos, 26.000 menos que el pasado año. El subdelegado del Gobierno también se ha referido al especial dispositivo que se ha realizado en este puente de mayo, en el que coincidía el Gran Premio de Jerez. Javier de Torre ha hecho hincapié en la baja siniestralidad y en la ausencia de accidentes mortales en las carreteras de la provincia durante estos días. Yo creo que el dispositivo, por un lado, de seguridad vial que se ha puesto en funcionamiento por la Dirección General de Tráfico, ha funcionado correctamente, no ha habido que lamentar accidentes mortales, un dato que creo que es importante. Desde el año 2008 no se registraba un año sin accidentes mortales, y por lo tanto el dispositivo que se puso en marcha con más de 600 agentes de Guardia Civil desde Madrid, creo que ha funcionado, pues como digo, óptimamente. Aún así ha recordado el importante despliegue de las fuerzas de seguridad y el esfuerzo realizado por el Ayuntamiento de Jerez y su policía al llegar a un acuerdo ante estas excepcionales jornadas. El esfuerzo negociador de todo el Ayuntamiento de Jerez y el esfuerzo de la propia policía local han hecho que tengamos un gran premio con todos los efectivos de la policía local en la ciudad trabajando, y eso, de luego, ha permitido que este dispositivo que la Guardia Civil tenía ya planteado se haya desenvuelto, como digo, con normalidad. Los desplazamientos han sido menos que otros años, concretamente más de 234.000 frente a los casi 260.000 del pasado año, que principalmente podía achacarse a las condiciones meteorológicas, que también han reducido en un 9,67% los trayectos de corto recorrido. Las retenciones sí que han sido similares a otros años, aunque el viernes casi no se produjeron. En cuanto a los aparcamientos, desde la subdelegación se ha detallado que los dos más cercanos al circuito han tenido una ocupación del 75 y el 100%. Se ha destacado la importante labor de la Guardia Civil para luchar contra los aparcamientos ilegales, que también ha reducido el tiempo de evacuación del circuito. El subdelegado del Gobierno ha destacado también el comportamiento general de los participantes, que a su juicio hace con el dispositivo especial que cada año la oferta se haga más atractiva y segura. Los fiscales anticorrupción han suspendido las dos reuniones previstas esta semana con los abogados de Iñaki Urdangarín y su ex socio Diego Torres para hablar de un posible pacto en el llamado caso NOS, debido al eco mediático suscitado por este asunto. Esta semana se iban a celebrar estos encuentros entre los fiscales y los abogados. Fuentes del Ministerio Público confirmaron que los abogados de Urdangarín y de Torres habían solicitado a la Fiscalía de forma informal mantener conversaciones para llegar a un posible acuerdo que les eximiera de ingresar en la cárcel. El abogado del yerno del rey ha negado cualquier contacto con la Fiscalía.